¿Alguna vez, al mirar una inversión, ha surgido la duda de si su comportamiento es normal o si está a punto de darnos un buen susto? Bueno, pues hoy vamos a desvelar una herramienta de nivel profesional que responde precisamente a esa pregunta. Esta es exactamente la promesa del Z-Score. A ver, no es una bola de cristal, para nada, pero es lo más parecido que existe a tener un termómetro para medir la salud de nuestros activos. Vamos a ver cómo funciona. Antes de meternos en materia, si este tipo de análisis aporta valor, un me gusta y una suscripción ayudan muchísimo al canal. Y un recordatorio, la guía completa para dominar esta herramienta está disponible en la descripción. Quienes siguen STC ya lo saben, aquí no se opera con miedo ni con corazonadas, se opera con datos, con un método y con una estrategia muy clara. Y el Z-Score, como veremos, es una pieza absolutamente fundamental de esa filosofía. Muy bien, vamos a sumergirnos en esto. La mejor manera, sin duda, de entender qué es el Z-Score es con una metáfora muy simple. Es un termómetro. Fijaos, a un lado tenemos la teoría, esa curva de distribución normal perfecta, de libro. Y al otro, la realidad, la pura realidad, el gráfico de precios de una empresa como Microsoft. Pues bien, el Z-Score es el puente entre esos dos mundos. Pero ojo, no mide el riesgo en términos absolutos, sino que mide la anormalidad. Si la temperatura normal de un activo es, digamos, 37 grados y de repente marca 39, el Z-Score es el que avisa. Que tiene fiebre! Vale, pero ¿qué significa exactamente anormal en la práctica? A veces estos conceptos estadísticos como que asustan un poco, pero en realidad los usamos todos los días sin darnos cuenta. Pensemos en algo tan simple como un paseo diario. Si alguien camina siempre a la misma velocidad y un buen día se pone a correr, eso es una anomalía. O imaginemos el reparto de una película. Si todos los actores tienen una estatura media y de repente aparece uno de más de 2 metros, llama la atención, ¿verdad? Pues el Z-Score hace eso, le pone un número a esa rareza. Cuantifica de forma totalmente objetiva lo inusual que es un dato si lo comparamos con su propia historia. Y para poder hacer ese cálculo, este motor necesita dos piezas clave, dos ingredientes que son los que definen qué es normal para cualquier activo. El primer ingrediente es la media histórica, o sea, el promedio. Es el centro de gravedad, el punto de referencia de lo que consideramos normal. El segundo es la desviación estándar. Esta palabra puede sonar un poco técnica, pero en realidad solo mide cómo de inquieto o de volátil es un activo. Por ejemplo, para un activo muy estable, un pequeño cambio ya es una gran anomalía. En cambio, si un activo es muy volátil por naturaleza, pues va a necesitar un movimiento mucho más bestia para que salten las alarmas. Y aquí está la clave de su poder. Un Z-Score de 2.0 no significa riesgo nivel 2 o algo así, no. Es mucho más potente. Significa que el nivel de estrés o de euforia que está viviendo el activo es tan extremo que si nos basamos en toda su historia, es un evento que solo ocurre el 2,5% de las veces. Es una señal de que algo muy inusual está pasando. En este TC, claro, no nos quedamos solo con la teoría. Todos estos datos los traducimos a un sistema práctico, visual y sobre todo útil para tomar decisiones. Es lo que llamamos el semáforo del riesgo. El sistema es muy intuitivo. Un Z-Score por debajo de 1 nos da luz verde. El activo se está comportando como esperamos, así que puede tener un peso alto en la cartera. Si sube y entra en la zona amarilla, entre 1 y 2, es una advertencia. Toca ser prudentes y reducir el peso. Y si supera el 2, entramos en zona roja. Aquí el peligro es claro y la acción es contundente. Peso mínimo o, directamente, se excluye de la cartera. Así es como convertimos un dato estadístico en una decisión de inversión. Venga, vamos a ver ahora cómo funciona todo esto en el mundo real con un análisis de Microsoft, porque a veces las señales de riesgo son contradictorias, y es justo ahí donde el Z-Score brilla de verdad. Empezamos por lo más superficial, la volatilidad y las caídas. Y aquí Microsoft nos da una señal verde. Su Z-Score es incluso negativo, lo cual es una señal muy positiva. Indica que sus caídas recientes son incluso menores que su promedio histórico. A primera vista todo parece perfecto. Pero pasamos a la siguiente capa. El riesgo de cola, es decir, la probabilidad de un evento extremo, un cisne negro. Y aquí la cosa cambia radicalmente. El Z-Score supera el 1 y entra en alerta amarilla. Esto nos está diciendo que la severidad de una posible caída extrema es estadísticamente mayor de lo que ha sido en su historia. Ya tenemos la primera señal contradictoria. La tercera capa es la eficiencia, o sea, cómo de bien genera retornos en relación con el riesgo que asume. Y de nuevo tenemos señales mixtas. Su eficiencia general, medida con el ratio de Sharpe, está en amarillo. Pero, y esto es crucial, su eficiencia para proteger en las caídas, medida con el ratio de Sortino, está en verde oscuro. O sea, es un activo que, aunque es volátil, demuestra una protección muy fuerte en los malos momentos. Y vamos a la última capa, la sensibilidad al mercado, la famosa beta.
Y aquí tenemos otra alerta amarilla, y es una alerta importante. El CIS-score de la beta está en 1,87, muy cerca de la zona roja. Esto nos dice que Microsoft se ha vuelto mucho más sensible a los movimientos del mercado, que los está amplificando, ha perdido parte de su carácter defensivo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué hacemos con todas estas señales que se contradicen? Verde por un lado, amarillo por otro. Un análisis manual con estos datos podría llevarnos a la parálisis, pero el Z-Score está diseñado precisamente para resolver este puzzle. Y aquí es donde se ve su verdadero poder. El sistema pondera todas estas capas, todas estas señales y las consolida en un único número. El Z-score total para Microsoft es 0,7281 y eso, según nuestro semáforo, es zona verde. A pesar de las alertas amarillas, las fortalezas del activo, como esa increíble resiliencia histórica a las caídas, tienen más peso. La conclusión, basada en datos, es que justifica tener una posición robusta en la cartera. Entonces, para recapitular, las ideas clave. Primero, el Z-score no mide el riesgo en general, mide la anormalidad, la fiebre de un activo. Segundo, nos da una señal totalmente objetiva, basada en la propia historia del activo, sin opiniones. Y tercero, y quizá lo más importante para nosotros en STC, elimina la emoción del proceso de decisión. Solo datos, nada más. Y con esto cerramos el análisis de hoy. La pregunta final que queda en el aire es, ahora que se conoce cómo funciona este termómetro, ¿se está midiendo la fiebre en las carteras de inversión? La respuesta puede marcar una diferencia enorme.